Ahí va. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva edición del ciclo de pioneras, las científicas del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Bueno, acá estamos a las 4 personas que ven. Bueno, yo soy Laura Chornogowski, soy paleontóloga del museo. También representante de pioneras está Laura Cruz. Y tenemos a dos aracnólogos invitados, a la doctora Cristina Ciocia y al doctor Martín Ramírez. Bien. Bueno, les cuento que este ciclo se inició en marzo del 2019 en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fue por iniciativa de un grupo de mujeres del Museo Argentino de Ciencias Naturales que nos propusimos reconocer y homenajear la labor de las pioneras, de las primeras mujeres que desempeñaron actividades científicas o de soportes de la ciencia dentro de nuestra institución, ya que ellas fueron y son muchas veces nuestra fuente de inspiración. La presencia de mujeres en el sistema científico argentino tuvo un pequeño salto cualitativo en la década de 1920 con la incorporación de ayudantes de laboratorios en museos, en observatorios y en oficinas de ciencia estatales. En el caso del Museo Argentino de Ciencias Naturales, acá vemos la foto a la izquierda, para los que no lo conocen, está en el Parque Centenario, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le decía que la mayoría o muchas de las mujeres que entraban en comienzos del siglo XX habían estudiado en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, fundado en 1904 en la misma ciudad. A la derecha tenemos una foto del edificio viejo. Y les decía que la primera edición de este ciclo le rendimos homenaje a las primeras 4 mujeres que fueron como misión científica a la Antártida, que fueron llamadas las 4 de Melchior. Y tuvimos el honor de que las 4 fueran de este museo. Bueno, hicimos este reconocimiento, este homenaje, y redundó también en un trabajo publicado, toda esa información que recopilamos, en la revista del museo. Además, contamos con el reconocimiento de la doctora María Clara Echichuri, una incansable pionera en las ciencias geológicas, que además de sus conocimientos en geología, nos aporta sus historias, sus conocimientos sobre la gente del Museo de Ciencias Naturales. Al año siguiente, el año pasado, en la edición 2020, quisimos homenajear y reconocer a ilustradoras científicas, ya que sin ese soporte a la ciencia fundamental sería todo muy distinto, ¿no? Y dentro de las que reconocimos estaban Gloria Masuccelli y Matilde González Carralves. Acá las podemos ver a las dos, inaugurando la muestra temporaria, que justamente inauguramos ese día, con las obras de las ilustradoras científicas que reconocimos. Y para este ciclo nos propusimos rendir homenaje a las primeras aracnólogas de nuestra institución, a unas pioneras muy importantes, que son Rita Delia Esther Schiapelli, Berta Sofía Gershman de Piquelin y María Elena Galeano. Para los que no están en tema, la aracnología es una rama de la zoología que estudia a los arácnidos, que son un grupo dentro de los artrópodos que incluye las arañas, escorpiones, opiliones, ácaros y garrapatas, y cuenta con más de 100.000 especies descritas en la actualidad. Y en particular, el orden de las arañas es megadiverso y está representado por unas 43.000 especies, de las cuales 1.600 están en Argentina. Además, en el museo están presentes en el edificio. El edificio del museo fue pensado como Museo de Ciencias Naturales y eso se nota en su arquitectura, y a los visitantes los reciben en las entradas principales estas hermosas arañas. Además,
Desde la inauguración, las arañas también ocuparon un lugar en las salas de exhibición como parte de la exhibición de artrópodos. Acá podemos ver dos fotos, una de la antigua sala de exhibición y otra de una más moderna. Y por último, también las arañas están presentes en las actividades nocturnas abiertas al público, en particular en la Noche de Brujas. Y acá de ahí surgen estas dos fotos, de dos noches de brujas de 2 años distintos. Volviendo a las pioneras, cuando empezamos a trabajar y a buscar información, empezamos a colectar datos por todo el museo, tanto los archivos de las colecciones de entomología y aracnología, como también en el archivo del Museo Argentino de Ciencias Naturales y los archivos de personal. Muchos de estos archivos aprovechamos y los digitalizamos, lo cual, tiene una fuerte contenido, digamos, patrimonial y nos permite incluirlo al archivo digital. Vamos a empezar este homenaje hablando de Rita Schiappelli y Berta Gershman, quienes formaron un gran equipo y a quienes no podemos homenajear por separado. Rita Delia Esther Schiappelli nació en Moreno, provincia de Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1906 y falleció el 23 de diciembre de 1976 en la misma localidad. De padre italiano y madre argentina, tenía 4 hermanas y hermanos. Cursó el profesorado en el Joaquín B. González, al igual que Berta Gershman, donde obtuvo el título de profesora de enseñanza secundaria en Ciencias Naturales en 1928. Como decíamos, Berta Sofía Gershman de Piquelín nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, el 28 de junio de 1905 y falleció el 29 de junio de 1977 en lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo 6 meses después que Rita. Fue hija de inmigrantes rusos, tuvo 6 hermanos y hermanas, de los cuales varios han sido profesionales con gran reconocimiento en distintas áreas de la ciencia. Cursó el profesorado también en Joaquín B. González, donde obtuvo el mismo título y al mismo año que Schiappelli. Ambas, en 1929, comenzaron a asistir al Museo ad honorem, es decir, colaborando sin estipendio o salario. Estudiaron ejemplares de arañas que les fueron entregados por el señor Gemignani, que era el jefe de la sección entomología. En ese momento no había una sección aracnología. Si bien la entomología se dedica a los insectos, en ese momento las arañas las tenían en esa sección. Ellas entonces, sin una formación específica en la investigación, comenzaron a dedicar su tiempo a clasificar el material, estudiando a partir de libros, comparando con figuras y visitando la colección del Museo de La Plata. Luego empezaron a clasificar el material, catalogando e ingresando a la colección, sentando las bases de lo que hoy es la Colección Nacional de Aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Eran un gran equipo ellas dos y se atribuyen los dibujos a Rita Schiappelli y la redacción de textos y búsqueda bibliográfica a Gershman. Ambas publicaron más de 50 trabajos en conjunto, siempre alternando las coautorías. Y acá podemos ver algunos de los dibujos en detalle. Para la década del 30 se relacionaron con una autoridad en la aracnología, como fue Cándido Melo Leitao, del Museo de Historia Natural de Río de Janeiro, quien las asesoró en la determinación de las arañas. Y para 1937 las invitó justamente para ayudarlas a perfeccionarse en el campo de la aracnología, en la clasificación y en la metodología de trabajo. En 1937, Rita Schiappelli es nombrada encargada de la colección de aracnología del museo, empezando a tener un sueldo. Si bien hay documentos escritos que dicen que ellas compartían su sueldo, también como las tareas. En 1952 se crea la sección de aracnología del museo y es Rita Schiappelli designada la jefa de la sección. Recién en el año 1962, a pocos años de la creación del CONICET, ambas ingresan a la carrera de investigador científico. Viajaron por todo el mundo, visitaron colecciones y fueron a eventos científicos, tanto en América como en Europa. Y acá podemos ver algunas fotos. Las fotos donde están ellas son en Londres, a la izquierda con colegas, y a la derecha con la hija de Berta Gershman, Ana María Piquelín. Y en el centro podemos ver los cuadernos de campo y de viajes. Esto demuestra también
cuán ordenadas y prolijas eran respecto a guardar la información. Pero no solamente colaboraron con la realización o inauguración de una colección de aracnología en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, también ayudaron en otros museos, como por ejemplo en el Museo Provincial de Santa Rosa La Pampa. Acá podemos ver algunas de las cartas que se escribieron con el profesor Aravena, donde él les pedía asesoramiento para catalogar arañas de la provincia de La Pampa. Por lo que pudimos ver de las cartas, llegaron a tener una relación de amistad y él les mandaba por encomienda las arañas, ellas las clasificaban y se las devolvían. Gracias a la gente del Museo de La Pampa tenemos estas fotos donde nos muestra algunos de los especímenes que ellas clasificaron. Además, fueron, piensen, las primeras mujeres especialistas en arácnidos en Argentina y en América del Sur. Trabajaron casi ininterrumpidamente durante 50 años en el museo. Fundamentalmente estudiaron las arañas migalomorfa, usualmente conocidas como tarántulas o arañas pollito. Describieron un total de 29 especies, acá podemos ver algunas en estas figuras, correspondientes a 15 familias. No solamente que ellas también clasificaron arañas, sino que muchos colegas les dedicaron especies a ellas, reconociendo su labor y dando la importancia que ellas se merecen. Entre ellas, 11 especies de araña, una de escorpión. Por ejemplo, Melo Leitao, aquel colega brasileño, les dedicó los géneros Schiapelia y Piquelinia. A continuación, vamos a ver un video del doctor Fernando Pérez Miles, profesor titular de entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay, que es especialista en arañas migalomorfas. Entonces, vemos el video. Hola a todos, mi nombre es Fernando Pérez Miles, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y desde hace varios años estudio la taxonomía y la biología evolutiva de las arañas de la región, particularmente de las arañas migalomorfas. Muchas gracias, Martín, muchas gracias, organizadores, por la invitación. Para mí es un gusto y un verdadero honor poder hacer este sencillo homenaje a dos mujeres argentinas a las que admiro mucho por su contribución al estudio de las arañas de la región y particularmente por sus estudios en las arañas que más me interesan, que son las migalomorfas. Rita Schiappelli y Berta Gershman no pueden pasar inadvertidos para los aracnólogos de la región. Probablemente todos nosotros, me refiero a la gente de mi generación, nos iniciamos determinando familias de arañas con su famosa clave. Y en mi caso particular, muchos de sus aportes a la taxonomía de migalomorfas fueron referencias valiosas que cuidé celosamente y que repasé y releí muchas veces durante mi trabajo de investigación. Juntas publicaron 60 artículos científicos, todos en colaboración, excepto uno en donde también participó el doctor Velar. Bromeando decimos que son las Lennon y McCartney de la aracnología rioplatense. Eso sí, ellas alternaban sus firmas. Según me contaba Capo Casale, y también lo recoge Acosta en una biografía, en su sistema de trabajo tenían bien repartidas las tareas. Rita principalmente examinaba el material y hacía los dibujos, y Berta, en cambio, se concentraba en la literatura y la redacción de los textos. Ahora bien, ¿por qué considerarlas pioneras? Bueno, yo creo que en primer lugar, porque desarrollaron una especialidad prácticamente desde cero y solas, sin la ayuda de ningún profesor ni ningún tutor. En otro aspecto en que pueden considerarse pioneras es en los dibujos que ilustran sus trabajos. Estos dibujos tienen una calidad que permite entender las estructuras fundamentales en la taxonomía de arañas. Y aunque puede parecer algo menor, esto no lo es si consideramos que en esa época la mayoría de los dibujos de migalomorfas de otros autores eran tan sencillos, por ser benevolente, que no ayudaban en nada a la identificación de los taxas. Sin embargo, los dibujos detallados que hacía Rita eran extremadamente útiles en el momento de reconocer grupos como géneros e incluso especies. En otro aspecto que fueron pioneras es que fueron las primeras científicas en el mundo en incorporar y valorizar el estudio de las espermatecas
en la taxonomía de las migalomorfas. Una estructura muy valiosa en un grupo que suele ser muy pobre en caracteres morfológicos y es usada hasta el día de hoy como una fuente importante de caracteres sistemáticos. También fueron pioneras en examinar los tipos en sus revisiones taxonómicas, dando un rigor científico a sus estudios que era poco común en la época y en la región. En ese sentido, ellas realizaron juntas 2 viajes a Europa y Estados Unidos en 1960 y 1968, recorriendo los principales museos donde se guarda material de referencia de muchos grupos de arañas de aquí de la región. Pero sin duda, tal vez lo más admirable desde mi punto de vista es que muchos de sus resultados, obtenidos con las limitaciones propias de la época, hay que recordar que sin utilizar microscopio de barrido, sin estudios moleculares y sin otros avances tecnológicos, y sin embargo tienen una actualidad increíble y se han sostenido a través del tiempo, lo que nos mueve a reconsiderar el valor importante de sus conclusiones. Finalmente, no quiero dejar pasar el hecho de su condición de mujeres de ciencia. Todos sabemos las limitaciones que sufren hasta el día de hoy las mujeres para su desarrollo científico. Limitaciones que son impuestas por un sistema que es injusto, pero que tímidamente intenta corregirse. Yo puedo imaginarme el desafío que debe haber constituido para Rita y Berta el integrarse a un mundo académico en aquella época, y no puedo dejar de expresar mi admiración por su compromiso, pero sobre todo por su valentía y su dedicación. Entonces, quiero finalizar agradeciendo a ellas especialmente y a ustedes por haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Fernando Pérez Miles por sus palabras. A continuación, nos va a contar sobre la colección de aracnología el doctor Martín Ramírez, que es el actual curador de la colección, de la sección de aracnología del museo. Bueno, te dejo, Martín. Muy bien, muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todas por la invitación. En este momento, entonces, les voy a comentar sobre el trabajo enorme que hicieron Schiapelli y Gershman, y también Galiano, como vamos a ver en un momento, en la creación de la Colección Nacional de Aracnología. Esto es una vista de cómo se ven los armarios principales de la colección. Hay varios más, tal cual está hoy día. Y es una colección muy grande que es el fruto del trabajo de toda la carrera de Schiapelli y Gershman, desde que entraron al museo en el 29 hasta que terminaron en el 76 aproximadamente. Y yo lo divido en esta etapa de Schiapelli y Gershman, y luego cuando se incorpora María Elena Galiano a la carrera de investigadora en el museo en el 61, hasta el 2000 cuando falleció. Y luego en esa etapa también voy a comentar un poco también del material que se incorporó con Emilio Mauri, que también entró como investigador al museo en 1972. Bueno, la colección es una de las más importantes en Latinoamérica, tanto por la cantidad de especímenes, que es muy grande, como la cobertura en el país y en Sudamérica, y la cobertura taxonómica, la cantidad de bichos que ellas han estado colectando, sobre todo en esa época, y eso se ha continuado en el tiempo, y sobre todo, además, en el trabajo cuidadoso de estudiarlos, determinarlos, muchas veces mandarlos en préstamo para que algunos otros colegas los trabajen, identifiquen y describan nuevas especies. Ellas también han descrito nuevas especies. Y antes de continuar, tal vez muchos de los que están escuchando acá no tienen conciencia de para qué son las colecciones científicas. Básicamente en estos armarios guardamos una cantidad enorme de frasquitos con tubitos de vidrio tapados con algodón, con arañas preservadas en alcohol, con una etiqueta de procedencia detallada y varias etiquetas más que dicen quién los estudió, de qué especie se trata.
Estos son los registros físicos de ocurrencias de seres vivos en un lugar donde fueron colectados en un momento y quiénes son las personas que documentan de qué especie se trata. Son esenciales para lo que es la documentación y el reconocimiento de especies, porque cuando Schiappelli, por ejemplo, y Gershman describían una especie nueva, designaban un ejemplar tipo, que era la referencia física del nombre de esa especie. Si alguien tiene una duda cómo identificar esa especie, tiene que consultar ese ejemplar típico que se guarda en esta colección del museo en un lugar aparte, mucho más cuidado que el resto. Además, este material se acumula permanentemente. La gente ha dedicado su carrera entera a acrecentarlo, estudiarlo, cuidarlo, limpiarlo, cambiarle el alcohol y muchos estamos participando de esa iniciativa, que es un trabajo colaborativo enorme. Y esto es, imagínense, esto es como si fuera un instrumento de investigación, como uno podría decir un telescopio. Bueno, este es un instrumento de investigación para la biodiversidad. Aquí vienen investigadores que trabajan en el museo o de visita a otros lugares. Tenemos muchos becarios que están formándose. Y todos recurren a la colección para conocer la biodiversidad, compararla con otras especies, documentar y depositar el resultado de sus trabajos. Entonces, volviendo al trabajo de Rita, Berta y María Elena, estas son, por ejemplo, etiquetas de procedencia y determinación con la letra manuscrita esto creo que es de Rita, en tinta china. Esto es la letra de Galiano, en una etiqueta en lápiz. Ellas también intercambiaban mucho material en canje, en este caso con el Museo de Historia Natural de Nueva York, y le mandaban ejemplares de Estados Unidos, en este caso de Arizona, o algún científico como Leach en 69 devolvía un ejemplar estudiado y certificaba que según su opinión científica se trataba de un ejemplar de esa especie. Este es el tipo de actividad que incrementa muchísimo el valor de una colección. Este es el libro de inventario con la letra manuscrita de María Elena. Acá iba registrando cada uno de los ejemplares con un número, determinación, procedencia. Y para que se den una idea de la dimensión del trabajo, nosotros hicimos un mapa basado en la base de datos digitalizada hasta ahora de la colección. No es todo lo que tenemos, pero es una parte significativa. Y hasta 1960, estos puntos azules son los registros de arácnidos en nuestra colección que Rita y Berta habían logrado depositar en la colección. No solo colectado por ellas, sino por infinidad de otros colectores. Fíjense la cantidad de trabajo y la cobertura geográfica. Aquí a la derecha en rojo están los registros adicionales a esos azules que agregó María Elena Galiano y luego Emilio Mauri. También fíjense que es un montón y es un trabajo enorme. No solamente trabajaron con la colección, es decir, con los especímenes que ya estaban y los que recibían, sino que además salían a colectar. Acá pusimos en un mapa las colectas realizadas por Schiappelli y Gershman, 54 localidades, como mínimo, porque hay bastante más por digitalizar todavía. Y María Elena Galiano, de la cual vamos a hablar un poco más adelante, 185 localidades en rojo. Y a mí me parece fundamental que si bien ellas se especializaban, Rita y Berta en megalomorfas, y también otras arañas, y María Elena en arañas altícidas, ellas colectaban de todo. Y no solo lo colectaban, sino que lo separaban y lo identificaban y lo ponían a disposición. Y esto es lo que hizo posible que gente como yo, que no trabajamos en saltícidas, pudiera arrancar con una base excelente gracias al trabajo de ellas. Hoy día la colección, gracias al trabajo de la gente que está encargada de la curación, Cristina Ciocia, Cristian Grismado, Andrés Ojanguren, Abel Pérez González, Luis Piacentini, yo mismo y un ejército de becarios y postdoc que están todo el tiempo estudiando sobre la colección, determinándola, saliendo a colectar y depositando especímenes.
Tenemos unos 150.000 ejemplares, más o menos, no sabemos cuántos, pero más o menos eso. Ya digitalizamos casi 40.000. Les estoy mostrando un mapa de densidad de registros basados en 30 y pico mil que tienen coordenadas geográficas. Y el museo protege más de 1.500 ejemplares tipo, y de los cuales 400 y pico son tipos primarios, es decir, que son los ejemplares tipo que documentan el nombre de una especie. Y bueno, para cerrar esto, les quiero comentar que lo que estamos viendo hoy, que es el producto de la carrera de esta gente, consolidado físicamente en lo que son los museos y las colecciones, que son recursos científicos cruciales para nosotros, para la posteridad, y yo creo que consolidan de la manera más sólida que uno se puede imaginar la carrera de muchas personas y el patrimonio de una institución. Muchas gracias. Gracias, Martín. La verdad que muy interesante. Buenísimo el tema de los datos de colecta y la comparativa y la cantidad de colección que hicieron. La verdad que verlo así gráfico todavía impresiona mucho más. Bueno, ya que hablaste también de Mariana Galeano, la presento formalmente. Es la tercer pionera que queríamos presentar, que además fue discípula de Gershman y Schiappelli. Nació en la Argentina, en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 25 de febrero de 1928 y falleció en la misma ciudad el 30 de octubre del año 2000. Al igual que Gershman y Schiappelli, cursó sus estudios en el Joaquín B. González, obteniendo el título de profesora de enseñanza secundaria en las ciencias naturales en 1950. Pero además, ya que tuvo un promedio de 10, el Ministerio de Educación y Justicia les dio el premio a la egresada de más alto promedio general en la rama de las ciencias naturales. Y bueno, en esa época además recibió la influencia de una profesora, como fue Irene Bernasconi, a quien menciono particularmente porque es una de las 4 de Melchior de la primera entrega de este ciclo. Para el año 1951, Galeano comenzó a realizar investigaciones científicas en el Instituto Nacional de Microbiología, el Carlos Malbrán, y estaba a cargo del bioterio de arañas. Los bioterios tienen especímenes vivos y en este bioterio se extraían los venenos para la producción de suero. En 1951 también ingresa en el Museo Argentino de Ciencias Naturales como adscripta ad honorem, e inició su formación entonces bajo la guía de Schiappelli y Gershman. Para 1952, el director del museo de ese momento, el doctor Righi, la autoriza a concurrir en carácter de estudiosa de la sección Aracnología. Es muy interesante que en 1958, en el año de la creación del CONICET, María Elena Galeano obtuvo una de las primeras becas externas de perfeccionamiento. Con esta beca viajó durante un año a París, Francia, a estudiar en el Museo de Historia Natural a las arañas de la familia Salticidae de la colección Simón. Luego, bueno, a partir de ese momento empezó a viajar mucho y visitar muchas colecciones, y para 1960 ingresa con una beca interna de perfeccionamiento del CONICET. Y, bueno, en 1961 ya entra a la carrera de investigador del CONICET. Además, en el museo formó el bioterio de arañas, donde mantenía diferentes especies vivas para su estudio, bioterio que hoy, 70 años después, continúa en el museo. Además, no solamente viajó a visitar colecciones y congresos, sino que también, como contaba Martín recién, viajó, digamos, a realizar colectas por todo el país y también en Brasil. Y lo que ingresó entre los años 1940 y 1998 forman parte de la Colección Nacional de Aracnología que está en el museo, como nos mostraba recién los gráficos Martín. Acá además estamos viendo una red de colecta que usaba Galeano
y un fragmento de sus notas de campo, donde ella detallaba qué era lo que veía, tanto de forma escrita como en dibujos. Acá lo que podemos ver es una lupa binocular con la cual veía los especímenes y realizaba los dibujos también de detalle, como los que podemos ver acá en esta particular. Ella estudiaba a la familia Salticidae, que es una de las familias con un mayor número de especies, actualmente con unas 6.300. Y no solamente a que hacía unos dibujos extremadamente detallados, sino que además fue de los primeros investigadores de la Argentina que utilizó el microscopio electrónico de barrido para realizar las láminas. Que acá lo que vemos es una lámina con varias de las figuras, de las fotos tomadas en el microscopio electrónico. A lo largo de su carrera recibió diversos premios y reconocimientos. Por ejemplo, en 1963 recibió el premio Eduardo Holmberg, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Buenos Aires. Y también obtuvo más adelante, en el año 95, la medalla de plata de la Sociedad Entomológica Argentina, como una socia de trayectoria destacada. Bueno, describió 154 especies nuevas para la ciencia de la familia Salticidae. Acá vemos solo algunos ejemplos. Y al igual que Gershman y Schiappelli, muchos le han dedicado 3 géneros, 11 especies de arañas vivientes, una especie de araña fósil y hasta una especie de escorpión. Acá solamente vemos algunas de las arañas que le han dedicado. Bueno, a continuación vamos a ver otro video del doctor Wayne Madison, que es profesor de la Universidad de British Columbia en Canadá y presidente de la Sociedad Internacional de Aracnología, especialista en arañas de la familia Salticidae. Vemos el video entonces. Tengo el honor de explicar las contribuciones de la doctora María Elena Galliano al campo de aracnología. Mi nombre es Wayne Madison, soy el presidente de la Sociedad Internacional de Aracnología y también soy profesor en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Yo he estudiado arañas de la familia Salticidae durante los últimos 50 años. Esta familia se llaman los saltarinas, es lo misma que estudiaba la doctora Galliano. La familia de los Salticidae es enorme, hay muchísimas especies. Hasta ahora hemos descubierto más o menos 6.000 especies, lo mismo que hay en mamíferos, pero todavía quedan muchísimas especies de descubrir. Y el área probablemente más rica en todo el mundo es Sudamérica. Se puede pensar en cada grupo de organismos como una sala de diversidad, con especies en cada mesa, todos los anaqueles en cada esquina. Y la sala de los Salticidaes es enorme, es una gran sala. Y por más o menos 1800 la sala quedó en oscuridad, excepto por un poquito de luz en la esquina de Europa. El parte sudamericana era totalmente en sombra. Pero poco por poco, unos biólogos encendieron velas en el parte sudamericana, especialmente el gran aracnólogo francés Eugène Simon, quien trabajaba hace más o menos 120 años. No había muchos más velas prendidos en esta sala durante los siguientes 60 años hasta el trabajo de la doctora Galliano. La doctora Galliano encendió candelabras. Ella descubrió más que 150 especies de Salticidaes nuevas a la ciencia, pero más que ella organizó la familia para que todo el mundo que viene después puede ver, puede entender la diversidad mucho mejor. Sus obras ahora son el base de nuestro trabajo. Tienen precisión y claridad. Sus descripciones y sus dibujos de las arañas son entre los mejores en el mundo durante su época. La doctora Galliano tenía un gran valor hacer este trabajo, porque antes de sus obras, la diversidad de Salticidaes sudamericanas quedó en tanta confusión de que alguien entrando en el campo sería agobiado
Pero ahora, con su trabajo, ya podemos enfrentar la diversidad de saltícidas sin tanto miedo. La doctora Galiano es uno de mis héroes. Ella fue uno de los aracnólogos más importantes en todo el mundo durante el último siglo. Yo no tenía el placer de encontrar con ella porque nunca estábamos en la misma conferencia. Pero cada vez que yo trabajo con los saltícidas de Sudamérica, me voy a sus artículos, a sus obras, y aprendo de ella. Bueno, muchas gracias al doctor Wayne Madison por sus palabras. Nuevamente, cada vez que nos cuentan, uno dimensiona la cantidad de trabajo, ¿no?, que hicieron. Es muy impresionante. Y bueno, a partir de ahora van a hablar distintas personas que conocieron a Galiano y que fueron discípulas o que han convivido o que han tenido una relación más cercana. En este caso, vamos a ver un video que grabó Pablo Golubov, investigador superior del CONICET, que trabaja en el Instituto Miguel Lillo en San Miguel de Tucumán y es especialista en arañas megalomorfas y métodos filogenéticos. Vemos el video entonces. Me presento, quizás hace falta como para que tengan una idea desde dónde vienen estos comentarios. Yo soy Pablo Golubov, soy investigador superior del CONICET. Empecé hace varios años trabajando en arañas, así es como conocí a María Elena Galiano. Luego me volqué a trabajar en problemas metodológicos. Pero bueno, publiqué varios trabajos de arañas y así fue como empecé mi carrera. Digamos, la persona más importante en mi carrera ha sido sin lugar a dudas María Elena Galiano. Yo caí en el museo con aproximadamente 16 años, tenía ganas de aprender sobre arañas, había leído lo que podía en mi casa, que obviamente no era mucho, había sacado algo de literatura de la biblioteca del museo, tenía entonces, bueno, algo de idea lo que puede tener un chico de colegio secundario que se ha interesado en el tema. Y conseguí el contacto de María Elena Galiano, que en ese momento era una de las investigadoras en aracnología más importantes de Sudamérica. Y le fui a decir que quería aprender de arañas, que me gustaban muchísimo, pero que sabía muy poquito y quería aprender más. Y la respuesta de María Elena, típica de ella en ese momento, fue contestarme muy secamente: sí, yo también sé muy poco. Bueno, creo que era una de las cosas que la caracterizaban, más que el hecho de presumir acerca de cuánto sabía o de figurar en la dirección de instituciones o sociedades científicas. Realmente lo que le gustaba era conocer los bichos y trabajar. Todos los días de su vida iba al museo, llegaba siempre a la misma hora, se sentaba a trabajar con la lupa, trabajaba de manera increíblemente meticulosa, organizada y sin parar, incesantemente. Hay muchas cosas que uno puede contar de María Elena y que más o menos muestran el tipo de persona y el tipo de investigadora que era. A mí me resultó increíblemente beneficioso habérmela encontrado en mis primeros pasos en la ciencia. Una de las cosas que yo le agradezco muchísimo fue su espíritu crítico y su sentido crítico, y cómo cuando ella pensaba que uno estaba haciendo algo que no estaba del todo bien o que uno lo podía mejorar, María Elena no tenía el menor reparo en decirlo. Quizás otra gente intente ser un poquito más delicada. María Elena no necesariamente era delicada, pero eso es una de las maneras de ser fiel y de ser honesto, ¿no?, con la persona a la que uno está ayudando. Así que eso es algo que yo debo agradecerle muchísimo, las críticas a mis primeros manuscritos. Y lo importante es que, por más que fueran críticas despiadadas, además eso es otra de las facetas de María Elena que uno tiene que rescatar, siempre ella estaba ahí. No es que la crítica venía por el lado de tenés que tirar toda la basura, al contrario, sino de cómo mejorarlo. Cuando yo, después de 2 o 3 años de estar trabajando en el museo, me decidí a querer publicar mi primer trabajo con algunas novedades taxonómicas que había encontrado, dudaba, porque María Elena era una persona bastante imponente, dudaba de ir a hablar con ella para proponerle de publicar esto, con cierto temor.
como dije, y María Elena inmediatamente me dijo, sí, Pablo, vos tenés que empezar a publicar, y me dio una mano, me ayudó con los manuscritos, me ayudó en el proceso de envío de los manuscritos, o sea que al mismo tiempo era una persona que estimulaba muchísimo el trabajo que uno pudiera hacer. Lo estimulaba y, como dije, ¿no?, sin ningún tipo de falsedad ni de adulaciones de sos maravilloso ni nada parecido, pero al fin y al cabo es lo que a uno más le sirve para poder trabajar después, ¿no?, tener ese espíritu de autocrítica, que ella lo tenía y muy fuerte. No sé qué otras cosas puedo contar. Otra anécdota que tengo con ella es que cuando después de prácticamente 10 años de trabajar en el museo, me salió mi beca de doctorado para ir a hacer el doctorado en Estados Unidos. Yo hice medio una despedida, digamos, no la iba a ver a ella por bastante tiempo, y le agradecí muchísimo toda la ayuda que me había prestado en esos años en los que yo me había estado iniciando en mi carrera. Y la respuesta de María Elena fue: Pablo, no tenés absolutamente nada que agradecerme, todo lo que has hecho es trabajo tuyo, lo cual no era cierto, ella me había ayudado muchísimo, sin ella yo no habría podido hacer todo lo que hice. Pero además muestra también cómo ella de ningún modo es que sentía que uno estuviera en deuda o que ella le iba a reclamar nada a uno, lo cual creo que también es una cuestión muy virtuosa. En cuanto a su trabajo, como dije, era alguien sumamente meticuloso, era la época en la que se estaba empezando a imponer las cuestiones de cladística, tuvimos varias discusiones con ella en torno a eso. La ciencia que le gustaba hacer a María Elena eran cuestiones muy, muy factuales. Era bastante reacia a cualquier cuestión especulativa o conjetural, no quería meter eso en sus trabajos, creo que era un poco una sobrereacción a lo que en ese momento se estaba haciendo con cladística. No sé cómo habría seguido evolucionando ella respecto del tema, pero bueno, me imagino que habría terminado aceptándolo y entendiéndolo un poquito más. No sé qué otras anécdotas puedo contar. Sin duda María Elena es, como dije al principio, la persona a la que más le debo respecto de la carrera científica que pude hacer. Quizás, bueno, uno siempre puede ilustrar estas cosas desde el punto de vista personal, ¿no? Cuando yo empecé a ir al museo, no solo estaba María Elena, sino que habían muerto hacía no demasiado tiempo Schiappelli y Gershman, que también están siendo homenajeadas en este momento allí, que eran autoridades, realmente eran las personas que más habían hecho de manera continuada y sostenida por la aracnología argentina. Fueron las que iniciaron la aracnología argentina, a mi modo de ver. Y si esto es un homenaje de pioneras, la verdad que ¿quién puede hablarse más de pionera que estas tres personas, ¿no? Y cómo se distorsiona un poco la visión que uno tiene de la ciencia, ¿no? Porque hoy día que se habla tanto de la igualdad de género y cosas así, entiendo yo las desigualdades, ciertamente ahora que las veo, pero me tomó un tiempo poder aceptarlas, porque dado mis primeros pasos en la ciencia, para mí una científica con mayúsculas era una mujer, era María Elena. Para mí no tenía nada de raro que hubiera una mujer haciendo ciencia. Con el tiempo luego me fui dando cuenta que eso era un poco una excepción, y yo me imagino que María Elena habrá tenido sus dificultades para encontrar un lugar en el camino de la ciencia, y es posible que el hecho de que ella no perteneciera a comisiones directivas de instituciones o estuviera en los puestos directivos del museo, es probable que haya tenido que ver con eso también, pero de todas maneras lo que pudo hacer era muchísimo, y claro, desde el punto de vista mío era una científica con palabras mayores, ¿no? Así que bueno, también eso es algo en lo que la labor de María Elena y de Schiappelli y Gershman también creo que es muy importante. Bueno, muchas gracias a Pablo Gorogov, ahí está, por sus palabras. Y bueno, ahora sí, paso. A continuación vamos a ver las palabras que nos deja la doctora Alda González, que es investigadora también del CONICET, del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores, quien fue, bueno, además de aprendiz, colega y amiga de María Elena Galeano. Vemos el video entonces. Bueno, buenas tardes. Me convocaron para referirme a la persona de María Elena Galeano.
Para mí realmente es un gusto y un honor, casi, poderme referir a ella. No lo voy a hacer desde el lugar como científica, porque ese aspecto es sumamente conocido a través de sus producciones. Voy a referirme a ella desde el lugar de mi relación para con ella. Yo la conocí en el año 1974, cuando egresé en mi facultad y decidí que me gustaban las arañas. Entonces fui a ver al doctor Ronderos, era el jefe de artrópodos en ese momento en mi facultad, y bueno, conversamos y empezamos a esbozar un plan. Y él me sugirió que vaya a ver a María Elena Galeano, que le muestre ese esbozo de plan, a ver qué me aconsejaba. Fui, llegué al museo, del cual solo conocía la sala de exposición. Me impresionó un poco esos ambientes amplios del museo. María Elena no estaba y entonces decidí esperarla y la esperé en la escalinata. Al rato apareció, menudita como era ella, ágil, energética. Le comenté y enseguida me hizo pasar a su despacho. Estuvimos conversando un largo rato. Desde ese momento empecé a conocer a María Elena Galeano. Y desde un principio me brindó todo. Su despacho, su laboratorio, su bioterio y todos sus conocimientos. Esbozamos el plan, lo redondeamos. Me guió ya desde allí al estudio de la biología de las arañas. Y bueno, llegó el momento de presentar los papeles al CONICET. Y allí conocí un acto de gran bondad de María Elena y sobre todo de respeto a sus colegas. No quiso salir como directora, dijo que le correspondía al doctor Ronderos porque era quien primero me había orientado y quien me había derivado a ella. O sea que no me presenté con ella, pero ella fue mi verdadera directora. Sí, lo hice cuando ingresé a la carrera del investigador, ahí fue mi directora. Durante los 2 años de beca de iniciación, los 2 años de perfeccionamiento, los 2 años de posgrado y los 2 años primeros de la carrera del investigador, concurrí al laboratorio de María Elena semanalmente. Allí aprendí todo. Me enseñó desde buscar bibliografía, abrir una oteca, dibujar una genitalia, armar mi primer paper, mi primera presentación a congreso. O sea, María Elena fue extremadamente bondadosa conmigo. A nivel de sus conocimientos me brindó todo. Y además fue extremadamente amable conmigo. Nunca dejó de marcarme las dificultades que iba a encontrarme, pero siempre me alentó. Me alentó permanentemente en mis decisiones, aunque no en todas estaba de acuerdo. Por ejemplo, cuando empecé con la docencia universitaria, a ella mucho no le gustaba. Me decía que me iba a restar tiempo la investigación. Pero bueno, era mi decisión y la respetó. Es más, se fue alegrando con mis avances. Cuando le comenté que había ganado el cargo de profesor titular, el cargo de directora del CEPAVE, siempre me alentó. Con María Elena también aprendí todo el trabajo de campo. Hicimos muchos viajes, algunos cortos, otros largos, algunos cercanos, otros lejanos, pero siempre, siempre fue un aprender constante estar al lado de María Elena. Esos viajes estaban estrictamente calculados como era ella. Siempre la misma hora de levantarse, la misma hora de comenzar la tarea, la hora del almuerzo, la hora del regreso, acomodar el material y salir a cenar. Era tan rigurosa, que siempre en todos los viajes que hizo conmigo cenó lo mismo: papas fritas con bife de chorizo. No comía ensaladas porque decía que no sabía cómo estaban lavadas, y no comía comida elaborada porque no sabía cómo estaban preparadas.
Ahora, yo podía hacer lo que quisiera, comer lo que quisiera, ella nunca emitía una opinión al respecto, siempre me aceptó. Fue muy grato trabajar con María Elena, muy grato. Fue estructurada totalmente en todos sus hábitos, rigurosa en todas sus actividades, sumamente criteriosa en todos sus análisis y extremadamente bondadosa con su sapiencia. Yo lo único que tengo es agradecimiento para María Elena. Agradecimiento porque no solo me formó en el aspecto profesional, sino que me ayudó a formarme como persona. A María Elena le debo todo lo que soy. Por eso le estoy sumamente agradecida. Y a ustedes les agradezco la posibilidad de que pudiera expresarlo. Uf, muchas gracias, Alda. La verdad, le agradecemos a Ada González por estas palabras muy emocionantes. Y vamos al último video. Vamos a escuchar a la profesora Marta Miranda, quien fue profesional principal del CONICET, trabajó en el Malbrán y en la Facultad de Farmacia Bioquímica y fue una compañera de viajes de María Elena Galiano. ¿Vemos el video? Buenas tardes. Yo conocí a la profesora María Elena Galiano. Malena para mí va a ser siempre Malena, cuando ella instaló su laboratorio de aracnología en el Instituto Malbrán, en el Serpentario donde yo trabajaba. Al principio me asustó un poco su actitud tan seria y tan segura de sí misma. Para una mujer como yo nada es imposible, fue su respuesta cuando alguien le dijo que ella era incapaz de manejar la estanciera ICA que era el primer auto que se había comprado. En realidad, cuando pasó el tiempo y la fui conociendo mejor, me di cuenta que era una persona muy justa y realmente una de las personas más ecuánimes que yo he conocido. En realidad, bajo ese aspecto un poco, podría decir, intimidante, escondía una bondad y una sensibilidad que creo que muy pocos llegaron a enterarse, llegaron a descubrir. Fue mi compañera de viaje, como compañera de viaje era muy divertida, muy considerada y muy divertida, porque otra de sus cualidades era su sentido del humor. Era muy muy considerada, siempre preguntando lo que podía molestar, lo que me gustara, lo que no me gustara. Y nuestra vestimenta, por ejemplo, en los viajes, era tan graciosa y tan pintoresca. Imagínense que con 30 y pico de grados, 30 y tantos grados, en la época en que íbamos a coleccionar, estábamos vestidas con pantalones largos, botas de caña alta, camisa de manga larga con el cuello cerrado, pañuelo en la cabeza y encima un sombrero. Era realmente no digamos pintoresca, más bien ridícula. Entonces, una vez que estábamos coleccionando a lo largo de una ruta, pasó un colectivo y nos gritaron del colectivo: ¡locas, locas! Bueno, nuestro método de trabajo era siempre el mismo. Ella tenía una rutina muy constante, digamos. Salíamos a las 8, a las 13 parábamos, almorzábamos frugalmente. A las 14, después de un breve descanso, comenzamos a coleccionar otra vez y a las 18 volvíamos al hotel. Cansadas y acaloradas. Ahí nos refrescamos y comenzamos la tarea de arreglar las arañas que habíamos, pasarlas de los tubitos de colección a los otros tubos, humectarlas, rotularlas y
ponerlas en los contenedores ya que iban a ir en el viaje, y después de eso recién salíamos a cenar. A lo largo de tantos viajes hubo un montón de anécdotas, algunas graciosas, otras no tanto. Después otra anécdota es así un poco más graciosa. Cuando volvíamos hacia Buenos Aires desde Misiones, Malena, aunque manejaba muy bien y además era muy respetuosa de las señales, no sé por qué razón se pasó una raya amarilla, entonces nos paró un policía. Entonces Malena sacó sus credenciales, le mostró que era del investigador del CONICET, que habíamos estado coleccionando arañas, y entonces le dijo si quería verlas, le preguntó al policía. El policía dijo, bueno, sí, curioso, sí, dijo, se asomó al baúl del auto. Entonces Malena abre uno de los contenedores y resulta que justo ahí arriba, por casualidad, había una araña, una foneutia, que es una araña muy grande y oscura y de aspecto amenazante. Así que el policía, en cuanto la vio, dijo, bueno, sigan. Inmediatamente seguimos viaje. O sea que todas estas vivencias compartidas profundizaron nuestra amistad. En síntesis, Malena fue una compañera de viaje, pero fue más una amiga incondicional, siempre dispuesta a darme una mano aunque no la pidiera. Hace mucho tiempo que no está entre nosotros y todavía extraño los viajes, las charlas y todos los momentos que pasamos juntas. Bueno, muchísimas gracias a Marta Miranda por estas palabras. La verdad que quedamos un poco emocionados. Y a continuación le vamos a llamar de nuevo a Martín, quien nos dirá unas palabras en primera persona también. Estás muteado, Martín. Ahí estamos. Muchas gracias, Laura, otra vez. Gracias por invitarme. Entonces, les voy a contar un poco sobre mi experiencia personal con María Elena, con la idea de que la pinte un poco a ella también y cómo lo viví yo. Ir al museo en 1980, estaba en el primer año de la secundaria, me apasionaban las arañas y no sabía qué hacer, entonces empecé a ir a la biblioteca del museo. Antes había ido a ver a María Elena a ver si me ayudaba a terminar unas arañas, pero me dijo que no podía ir. Entonces, bueno, empecé a ir a la biblioteca y ahí conocí a Pablo Golubov, que me enseñó a manejar bibliografía, sobre todo con la clave de familias de Schiappelli y Gershman, y a través de la bibliografía de eso empecé a ir para atrás a ver trabajos un poco más interesantes, así como más sistemáticos, que era lo que me gustaba a mí, y calcaba los dibujitos en un cuaderno, y después iba a casa y miraba las arañas con un microscopio de juguete que había adaptado para poder ponerle alcohol. Y en el 81, segundo año, también seguí yendo a la biblioteca, en el 82 también. Y claro, en ese interín yo salía mucho a colectar con Pablo Golubov, y en algún momento Pablo y Cristina se ve que le comentaron a María Elena de mí, y un día que yo pedí un libro que estaba arriba en aracnología, y la bibliotecaria, que era así bajita, chiquitita, Rosaura, baja la escalera sin nada y me dice, la doctora quiere verlo. Entonces ahí subí muerto de miedo. Y me dijo, ¿te interesan las arañas? Veo, porque ella veía a la bibliotecaria que iba, los días que yo no tenía taller en el colegio industrial, me iba al museo. Entonces la veía a la bibliotecaria yendo a buscar esos libros que nadie miraba nunca. Me dijo, bueno, ¿lee francés? Le dije, no. Me dice, bueno, acá te doy un diccionario de francés-castellano y léete el Grasset, me dio este libro gordote, que es un libro realmente apasionante, enciclopédico sobre araña, es algo que yo hasta el día de hoy sigo consultando. Entonces,
yo me sentaba a la tarde en una mesita que había adelante, la mesa de las visitas, y 3 meses después le dije, bueno, ya lo terminé. Y me dijo, bueno, está bien. Entonces me puso un escritorito adentro y me dejaba ver las arañas mías. Hago una pausa, esto era la gente más o menos en esa época. Saben que no tenemos casi fotos. Esta foto que Cristina consiguió es más o menos de esa época. Estaban festejando un cumpleaños. Está Marta Miranda, que recién nos habló, genial. Susana Ledesma, que era la técnica María Elena, una genia que siempre estaba ahí y me dio unas manos tremendas. María Elena, acá en el medio. Cristina Ciocia, por si les cabe duda que es de los 80, pueden ver su peinado. Adrián Oliva. Y este era el ambiente. Yo acá tenía 15, 16 años, así que primero se ocupaban de que yo comiera, que estuviera bien. Este es Reinaldo Abas, que era el técnico de entomología, y en esa época traían pebetes de jamón y queso de refrigerio en un carrito, y como muchos no se los comían, Reinaldo me juntaba 2 o 3, y yo era adolescente, estaba siempre muerto de hambre, y me traía los sándwiches, ahí yo estaba encantado. Así que, básicamente en esa época, además de enseñarme las cosas de aracnología, María Elena me decía, ¿qué haces acá metido? Tenés que ir al club. Susana me estaba preocupada, que yo se ve que no veía chicas y me llevaba a cumpleaños de 15, de su familia. Así que era una relación muy, muy, muy especial y familiar. Esto que contaba Tita en el video de recién es tal cual. María Elena, lo mismo que a Pablo, o sea, a mí me enseñó todo y paso por paso, o sea, se sentaba al lado mío y me explicaba cómo hacer una disección de genitalia, me explicaba manejar el microscopio, cómo se hacían escalas, cómo se dibujaba con cámara clara, y yo hasta el 80, me puse un año a ver arañas mías, no tocar nada de la colección. El segundo año me puso a determinar material de la colección. Y así aprendí un montón. Me daba esas sopas de arañas de Misiones y yo las determinaba familia, le copiaba la etiqueta y las separaba en tubitos. Fue genial. Y poco a poco me iba enseñando cosas, dibujar con cámara clara, manejar la colección, la literatura, los ficheros. Para esa época entré a la universidad y ahí me empezó a enseñar otras cosas, tipo cómo cartearme con científicos, el tema de los préstamos y revisar los primeros manuscritos, también re tímidos, como decía Pablo, ella siempre tenía tiempo, o sea, vos le dabas el manuscrito y al 1 o 2 días te decía, vení, sentate conmigo, y te iba diciendo todas las cuestiones que había que mejorar, y del idioma, y qué sé yo. Algo que ella siempre hizo muchísimo, además, es todo lo que es la red de contactos, que es tan importante para nosotros. Desde que yo era chico siempre se ocupó de vincularme. A mí me interesaba de los dibujos científicos. Me llevó a entrevistar a una dibujante conocida, amiga, que me explicó técnicas de dibujo y además cuánto se cobraba por los dibujos, porque yo hacía changas de dibujo. Después me llevó con el técnico que le hacía las diapositivas, porque a mí me gustaban las fotos. Me llevó al Museo de la Plata a conocer el laboratorio de Tita. Y, o sea, todas esas cosas, yo estaba siempre presente. Y esto lo hacía con todo el mundo, ¿no? Me llevó al técnico al microscopio electrónico, me escribió cartas de recomendación en su momento, cuando pude ir a Europa. Es decir, ella siempre estuvo muy, muy atenta. Yo les cuento un poquito de las cosas de su trabajo. Como Pablo contaba recién, ella estaba a las 9 de la mañana y estaba todo el día trabajando con el microscopio, la máquina de escribir, o los ficheros, o leyendo, y a las 6 de la tarde se iba, todos los días. Era una dibujante excepcional. Yo acá les muestro unos dibujos como ejemplo. Tenía una mano, un pulso, y con 2 o 3 líneas y unos puntos ahí distribuidos daba una idea de las cosas que uno no puede más que seguir mirándolos, estos dibujos. Además era una morfóloga tremenda. Hay muy poca gente hoy día que dibuja con los detalles de observación fina que tenía ella. Si hay algo que yo disfrutaba muchísimo era cuando
ella estaba trabajando con el microscopio que había dejado Beatriz Rosso en Olympus, genial, y estaba viendo algo y me decía, che, ¿querés ver algo lindo? Y me mostraba alguna de estas cosas espermatecas, y yo me decía, ¿qué será esto? ¿Es una glándula? ¿Qué será? Y lo mismo yo, cuando estaba haciendo mi tesis y hacía una preparación de tráqueas o de embriones, la llamaba y le decía, jefa, venga a ver esto. Y ella siempre venía y se sentaba y decía, qué genial. Era una morfóloga excelente. No solo se dedicaba a la sistemática, sino también hacía desarrollo posembrionario, que es un trabajo muy, muy delicado y meticuloso. Era muy buena en morfología y lo que es taxonomía era de lo más riguroso que hay. Cuando uno ve un trabajo de ella, acá a la derecha puse uno elegido al azar, material examinado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 museos. O sea, está viendo material en préstamo de un montón de museos con una distribución geográfica amplia. Muy poca gente hacía eso y lo sigue haciendo hoy día. Esta beca que mencionaban que sacó en París fue en el 59 y en el 63 publicó esa monografía, gruesa así, 470 páginas. O sea, se tomó 3 años nada más para publicar esto que es enorme. Describió 154 especies, 13 géneros, o sea, trabajaba realmente mucho. Y aparte de eso, yo destacaría, trabajaba con estas arañas, que son las altícidas, las que está acá. Destacaría un montón de logros que son muy poco comunes. Puso en marcha un bioterio a full, o sea, desde la cría de las moscas, la regulación de la temperatura, las horas de luz y oscuridad, todos los protocolos de limpieza, las recetas de la comida, todo eso del trabajo que hacía Susana, era increíble. Tenía una hemeroteca, o sea, reprints de publicaciones, no solo de saltícidas, de cualquier tema de arañas, ella las pedía por correo y le llegaban. Una hemeroteca enorme. El fichero sistemático, ella llenó los huecos de los catálogos, que en el 54 fue el último y hasta el 80 no hubo uno nuevo. Ella hacía todos los catálogos de saltícidas a mano. Tenía una óptica excelente de lupas y microscopios, la colección, como ya les decía, tremenda y muy ejercitada en el tema de préstamos, recibir y mandar. Imagínense con esta plataforma el tipo de trabajo que uno podía hacer, yo como estudiante, era excelente. Esta es la camioneteta que me mostraba Marta recién, una igual, la saqué de internet, pero se recorrió en el país en una época donde no se viajaba tanto y tiene una cantidad de colectas increíbles. Le han dedicado 11 especies y 4 géneros por lo menos, de las que pude conseguir. Esto habla del respeto que le tenían y también de cómo respondía a los pedidos de material. Y bueno, les agradezco otra vez. Yo quiero agradecer a Marielena Galiano, fue una guía sensacional, fue una científica excelente. Su trabajo de directora personalmente y de guía fue tremendo, una persona súper sensible y súper generosa. Y no solo ella, a través de ella, ella puso en movimiento un montón de gente, toda la gente de entomología y aracnología, que por su intermedio, a mí me ayudaron un montón en una época que yo era un chico muy chico y a veces le sacaba canas verdes. Susana, Cristina, Pablo, Tita, Reinaldo, todo el mundo fue súper importante para mí y es un súper honor homenajearlo hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por estas palabras. Y para finalizar, vamos a escuchar a la doctora Cristina Ciocia, también investigadora de la casa, quien fue discípula, tesista, licenciatura de doctorado, becaria, dirigida por Galiano. Cristina. Ahora sí, buenas tardes, gracias por la invitación, era inevitable, aunque no tuvieran ganas me tenían que invitar igual. Me han dejado muy poco para decir, yo viví con María Elena
todo lo que dijeron, lo que dijo Martín, lo que dijo Pablo, lo que dijo Tita. De una sola cosa se olvidaron, y un par de cosas que quiero recalcar después. Se olvidaron del café de las 3 de la tarde. Ella llegaba a las 9 de la mañana, se almorzaba a las 12:30, pero a las 3 de la tarde, aunque uno estuviera en La Rioja, con 38 grados a la sombra, y sin sombra, porque no había sombra, se paraba y se tomaba café. Bien caliente, de ser posible. Y era algo que se hacía todos los días, no importaba el momento en el que se estuviera. A las 3 de la tarde se tomaba café. Yo, a ver, conocí a María Elena, me voy a remontar un poco como hicieron todos. Yo conocí a María Elena en 1977, en diciembre. Yo estaba cursando entomología, que era hasta ese momento mi idea de a lo que me quería dedicar cuando me recibiera. Yo me quería dedicar a los insectos. Pero ya en esa época, y cursando entomología y haciendo las salidas de campo, me habían empezado a salir unos esbozos de un cuarto par de patas y me había empezado a interesar mucho sobre las arañas. Así que hablé con el doctor Bachmann, que era mi profesor de entomología en ese momento, y le pregunté dónde podía aprender un poco más sobre arañas. Yo pensando que en alguna otra facultad podría encontrar alguna materia, algún curso, algo sobre aracnología. Él me dijo que no había nada en ningún lado, que la única persona que quedaba como aracnóloga formada era María Elena Galeano, que las dos aracnólogas anteriores, una había fallecido ese año, que era Berta, y la otra el año anterior, que había sido Rita, y me dijo que fuera a ver a María Elena Galeano, que él no estaba muy seguro si ella tenía ganas de formar a alguien, pero que con preguntar no pasaba nada. Me dijo, tiene un carácter un poquito especial, hay que tenerle paciencia, es una excelente persona, pero la primera impresión no siempre es la que a uno más le gusta, pero vaya a verla. A mí me dijo museo. Ya la palabra museo me trajo una mala impresión. Y tiene un carácter un poquito especial. Yo no fui al museo ni fui a verla, pero fue él. Y le habló y le dijo que había una persona interesada en arañas. Y a la semana siguiente ya me había mandado llamar. En ese mismo momento, cuando yo me volví a encontrar con el doctor Bachmann en la siguiente clase, me dijo, María Elena la espera la semana que viene, el miércoles a las 3 de la tarde, a la hora del café, porque no iba a dejar de trabajar para encontrarse conmigo. Fue a las 3 de la tarde, que era la hora en la que ella dejaba un poquito de trabajar. Bueno, yo no sé, no me conocía, por eso se entusiasmó conmigo, y decidió recibirme. De tal forma y entusiasmo le puso que en enero, 15 días después, en enero del 78, yo empecé a ir al museo como estudiante autorizada. En esa época, por supuesto, a leer, porque tal como contó Martín y Pablo, la primera etapa, durante el primer año, no se podían tocar arañas, había que leer. Y tuve la misma situación de, ¿vos leés francés? No. Bueno, acá tenés un diccionario. Y así se repitió la historia después con Martín. Me puso a leer muchas cosas, pero en aquella época, que era la época dorada del CONICET, el CONICET daba subsidios a los investigadores cuyas disciplinas no eran orientaciones básicas de las carreras, y ella pidió durante 2 ciclos consecutivos, que los hizo durar bastante, subsidio para la formación de recursos humanos, para formarme a mí en aracnología. Con tan buena suerte que consiguió los subsidios y me invitó
amablemente a que dejara mi ayudantía de la facultad. Yo tenía en aquella época una ayudantía de segunda, cosa que a ella no le gustaba, tal como contó Tita, la docencia. Habiendo sido una docente increíble, no le venía bien la docencia universitaria. Y me convenció, porque como me pagaba lo mismo que me pagaba la facultad por la ayudantía de segunda, me convenció en que yo utilizara el tiempo que le dedicaba a la ayudantía para formarme y encima cobrar por estudiar. Eso fue increíble, desde mi punto de vista. Recién me dejó volver a la docencia muchos años después, cuando el CONICET sacó una resolución donde decía que la docencia era deseable y estaba bien vista, porque si no estaba en algún reglamento las cosas no se podían hacer. Era así de estricta. Hice la tesina, hice la tesis, tuve las becas, ingresé a la carrera, todo eso bajo la dirección de María Elena. Tuvo un revés importante en el momento en que pedimos en la facultad el ingreso al doctorado, porque no la aceptaron a ella por ser profesora en exactas, siendo ella investigadora principal del CONICET, creo ya en esa época. No tenía título de doctor, entonces no podía dirigir una tesis. Inventamos un recurso, el doctor Bachmann salió como director, María Elena como codirectora, que ahí sí la aceptaron, y al poco tiempo el doctor Bachmann renunció a la dirección porque no podía dirigirme. Entonces, automáticamente María Elena pudo acceder a la dirección. Y consta en los libros que ella fue la directora, que en realidad fue la directora. Yo no sé si realmente fui todo lo buena alumna que María Elena habría esperado de mí, pero quiero recalcar algo de la personalidad de María Elena, que por suerte me dejaron los demás, que nadie tocó, y es que María Elena me dejó grabado a fuego el respeto y el cariño por la institución, el respeto y el cuidado del patrimonio de la institución, los libros de la biblioteca, la importancia del papel impreso, la tinta sobre papel, el cuidado de los libros de biblioteca se trataban con un cuidado impresionante, había que abrir el espacio cuando los libros eran grandes y se usaban las guías de teléfono para soportar las tapas. Si el libro era muy gordo, se le ponía la guía telefónica para soportar la tapa que llevaba el mayor peso, para que el libro no se estropeara. El hecho de no confiar en la memoria, en escribir todo eso que a uno se le ocurría o pensaba, escribilo, no importa, escribilo, porque algún día no te vas a acordar más. Entonces, y todo lo que escribas, escribilo con lujo de detalles. Los viajes, las historias o los cuentos que tengas, o las experiencias que tengas en los viajes, anotalas todas, porque algún día no te vas a acordar dónde coleccionaste este ejemplar y lo vas a ir a buscar porque sabés el viaje y te vas a acordar entonces dónde lo hiciste. Todo había que registrarlo. Y María Elena era una persona que iba caminando por las salas del museo y veía un papelito y se agachaba a levantarlo y a tirarlo, porque había que cuidar el aspecto de la institución. Y eso creo que nos quedó grabado a fuego a todos. Todos tenemos respeto, y el respeto a los animales, al bioterio. Ella decía, tal como dijo Martín, que todo era súper estricto, el control de la humedad, que no vinieran ácaros, que los ejemplares estuvieran bien acondicionados. ¿Por qué? Porque los habíamos sacado de su lugar de origen y los habíamos traído a un lugar extraño, donde
nosotros los íbamos a utilizar en beneficio personal. Entonces, mientras estuvieran vivos, tenían que estar bien acondicionados. Todos los días se revisaba el material, todos los días se controlaba que no le faltara agua, que tuvieran alimento, hasta el día que se incorporaran a la colección. Y ese tipo de cosas, yo creo que independientemente de lo buena o mala que haya salido yo a nivel científico, por así decirlo, me hizo una buena persona. Algunos pensarán que no, pero bueno, yo creo que sí. Y eso es lo que yo he tratado de transmitirle a todos mis discípulos y a mis alumnos. El respeto por el lugar donde estamos, porque nosotros estamos de préstamo en las instituciones y tenemos que dejar todo en buenas condiciones el día que nos vayamos. Que no fue el caso de María Elena, porque María Elena se fue de repente. Yo recuerdo ese lunes 30 de diciembre del año 2000, yo sabía que ella ese día no iba a venir al museo y estaba ocupándome de todo lo que había que hacer en el bioterio los días lunes. Susana, que era su técnica, ya no estaba en el museo, se había ido a trabajar con Marta Miranda, casualmente a la Facultad de Bioquímica, y María Elena y yo nos encargábamos del bioterio. Y de golpe golpearon la puerta y me vinieron a avisar que habían llamado a la división abajo, el bioterio nuestro está en el tercer piso, y la división aracnología en el primero, división aracnología y entomología, compartimos espacio, habían llamado por teléfono para avisar que María Elena no estaba más, que se fue de repente. Y ese día entendí por primera vez el significado de lo que dice la canción de Serrat, cuando dice, de vez en cuando la vida te gasta una broma y nos quedamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza. Y así nos quedamos. Se fue de golpe y yo tardé 3 meses en atreverme a abrir alguno de sus armarios, porque siempre pensé que iba a llegar y me iba a chistar y me iba a decir, ¿qué estás haciendo? Pero no volvía más. En fin, se fue una grande y todos la seguimos extrañando. Nada más. Muchas gracias, Cristina, por esas palabras. Viste que algo te quedaba para decir. ¿Viste? La verdad, bueno, muchas gracias, Cristina. Como decía, podemos decir entonces que estas 3 mujeres realmente nos han dejado un legado gigante, no solo en términos de, bueno, sobre todo en términos de, digamos, de lo científico, pero no solamente por su gran aporte a las colecciones, sino también en su calidad humana, tanto en lo que ellas hicieron, entre ellas y con sus alumnos, ¿no? Bueno, queríamos agradecer a mucha gente del museo, vamos a empezar por ahí, obviamente al director Pablo Tubaro por permitirnos hacer este ciclo, a la gente del Museo de La Pampa, a la gente de aracnología del Museo Argentino de Ciencias Naturales, aquí tenemos acá los representantes, a Cristina y a Martín, pero los que no están acá o no hablaron acá, estuvieron tras bambalinas también ayudándonos a conseguir información. Bueno, el otro grupo que está detrás, que ahora están apareciendo algunas, que formamos parte del ciclo. También quisiéramos agradecer a la familia de Rita Schiapelli y Berta Gershman, que la verdad nos colaboraron con algunas fotos inéditas y algunos datos de los que no teníamos. Bueno, tenemos parte de la familia, Piquelín, Iberman, Costa, Gershman, Schiapelli, Bodonetti, Salcedo. Bueno, les agradecemos muchísimo. Y también sabemos que estaban muy emocionados con que les reconocieran a estas mujeres que son parte de su familia. Y bueno, queremos que sepan que nosotras también
nos emocionamos. La verdad que estamos, bueno, nuevamente muy agradecidas con todos los que participaron, con Patricia Trenti que está en los controles, y todas nosotras, lo que nos suele pasar con este ciclo, y nos pasó particularmente con esto, con este de aracnólogas, es que empezamos a indagar en la historia de las pioneras, nos vamos metiendo de a poco, empezamos a buscar los documentos y empezamos, bueno, un poco a buscar los datos y otro poco también a tratar de elucidar cómo debió ser la vida de ellas, ¿no? Porque si bien hoy, digamos, para las mujeres el ámbito laboral, y particularmente el científico, que es el que nos convoca, sigue siendo muy difícil en algunos aspectos, a veces es difícil conseguir el reconocimiento, o es difícil, digamos, como decía, bueno, los puestos más altos, como decían hace un rato. No nos podemos ni imaginar lo que pudo haber sido en 1929, cuando empezaron Rita y Berta, ¿sí? o en los 50, cuando comenzó María Elena Galeano, lo que debió haber sido para ellas, y eso nos provoca muchísima admiración, y les tenemos cariño, porque para el final, cuando ya llegamos a este punto, decimos Rita, Berta, María Elena o Malena, y son un poco nuestras amigas. Esperamos que ellas quisieran ser nuestras amigas también. Y la verdad, nos emociona mucho. Así que esperamos que ustedes también hayan percibido esa emoción. Bueno, desde ya con todos los participantes, y que dijeron, la verdad, que unas palabras que bueno, nos han dejado emocionadas también. Así que, básicamente, muchas gracias a todos y a todas. Pueden desmutearse si quieren. Ahí está. Genial, muy lindo, realmente, muy lindo. Cruz, no sé cómo bueno, venimos. Tenemos un ratito, hay muy pocas preguntas, pero hay un montón de comentarios que realmente nos llenaron agradeciendo a todos por todas las experiencias que nos contaron y gratamente por este cálido homenaje. Wayne Madison pregunta si hay un plan de escribir o publicar estos recuerdos y que hay que hacerlo. Desde el Grupo Pioneras, nuestra idea siempre fue, a medida que vamos haciendo uno de nuestros ciclos al año siguiente, poder plasmar todas esas novedades y todas esas historias que encontramos junto a las biografías y los trabajos de ellas, plasmarlo en un manuscrito, como fue el primero del año pasado, que salió publicado en la revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales. Este año, en breve, terminamos este homenaje y comenzaremos con nuestra segunda publicación, que sería en honor a las ilustradoras científicas que homenajeamos el año pasado, y a posteriori vendría de las aracnólogas. Así que realmente sí, nuestra idea es poder publicar todas estas historias y que vamos recabando. También preguntaron y dijeron que sería lindo que contáramos algo de sus vidas personales, qué sabemos de ella, ya que tuvieron que desarrollar sus vidas de científicas en épocas difíciles para las mujeres. Gracias por la charla y que le resultó súper linda y muy interesante. Realmente comentamos casi todo lo que pudimos saber, sabemos que las familias están presentes en este homenaje. También nos van a ir recabando más información para poder complementar todas estas historias que nos fueron compartiendo. Sabemos que Berta también tuvo una hija, Ana María Piquelín, de los cuales los nietos también han sido parte de este homenaje. Rita con sus sobrinos y sus sobrinas también forman parte de este homenaje. Y, bueno, todos los testimonios que tuvimos de todas las personas que pudieron ahora en primera persona contarnos sobre María Elena. Por último, creo que otra de las preguntas es dónde queda grabado este homenaje. Si yo mal no recuerdo, queda grabado en lo que sería el muro del Facebook de nuestro museo, viendo ahora en vivo. No sé si hay algunos comentarios más. Sí, creo que después iba a estar en YouTube en unos días, tengo entendido, también. Pero eso no sabemos exactamente cuándo.
Bueno, y agradecer a todos los que están ahí, nos escucharon y nos mandan todos esos comentarios sobre el bello homenaje que realizamos. Bueno, yo aprovecho, si puedo, para agradecerles, chicas, por hacer este espacio y que nos sirvió a nosotros para remover un montón de cosas que sentimos, en lo particular por María Elena y por el enorme trabajo y legado que hicieron Rita y Berta también. Así que muchas gracias, yo creo que al museo le hace súper bien esto que están haciendo. Bueno, gracias. Rita y Berta publicaron la primera clave de identificación de arañas argentinas, que se usó en toda Latinoamérica durante muchísimos años. La próxima clave que hubo la sacó Martín con Cristian, pero hace unos pocos años. O sea que quien necesita, aún a pesar de los cambios que hubo en la taxonomía de los grupos, un primer arrime para tratar de ubicarse en tema siempre fue la clave de Rita y Berta. Sí. Se usó muchísimo. Sí, evidentemente estas pioneras fueron realmente muy impresionantes y por suerte evidentemente son reconocidas por la comunidad. No siempre pasa con las mujeres, pero la verdad que eso es una sorpresa agradable para nosotras que hayan recibido el reconocimiento que creemos que se merecen, ¿no? Acá dice sí, que queda la charla en el mismo Facebook del museo. Bien. Bueno, no sé si alguien más, chicas, que están ahí, quieren decir algo. Carolina, Dayana. Bueno, en principio es un orgullo ser parte de este grupo de trabajadoras del museo que nos reunimos espontáneamente para homenajear a las primeras científicas de la institución año tras año, y también un agradecimiento muy, muy especial a todas las personas que espontáneamente, con mucho entusiasmo, nos han ofrecido sus testimonios, ya sean en videos o hoy en vivo directamente. Eso fue un aporte valiosísimo para nuestro evento. Así que muchas gracias. Y a todas las personas que están escuchando, ¿no? Están atentamente todo esto. Sí, sí. Noté que hay algunos superstars ahí dando vueltas. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, no sé si tenemos algún comentario más o ya nos vamos despidiendo. Creo que sí, ¿verdad? Bueno, chao a todos y nos vemos en la próxima edición. A los del museo ya escucharán de nosotras. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, chao. Chao.